Bueno, vamos a acabar con la semana, que rápido se pasan las semanas, ¿verdad? Vamos a acabar con esta semana y vamos a continuar, ¿les parece? Con los últimos dos conceptos del tema 9 y después nos seguimos haciendo más ejercicios, ¿no? Son dos temas, entonces no nos vamos a tardar, subtemas diría yo. No nos tardamos tanto en esta parte. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, ya sienten el fin de semestre, dicen por ahí. Ya empieza lo bueno, ¿no? Del fin de semestre. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Semestre diferente, ¿no? Aunque el UNAM diga que hasta agosto, ¿no? Pues sí. Mientras en la facultad también no nos digan qué va a pasar, pues pensemos que es fin de semestre ya, ¿no? Ok, bueno, vamos a continuar la parte de operadores SQL, es uno de los puntos, que aquí no me voy a detener tanto. Esto de alguna manera ya hemos estado trabajando, ¿no? Con expresiones, con algunas expresiones booleanas, aritméticas. Entonces aquí lo único relevante, ¿no? Ustedes ya saben perfectamente hacer expresiones aritméticas, sobre todo, ¿no? Entonces lo único relevante aquí es mostrar el operador de concatenación, que también ya lo habíamos usado, ¿no? El operador doble pipe sirve para concatenar, ¿no? Cadenas. En el caso de Oracle se utiliza el doble pipe. En el caso de otros manejadores como SQL Server se utiliza el más, o inclusive hay funciones, ¿no? Que me ayudan a concatenar cadenas. Se utilizan más los operadores de concatenación que las funciones. Entonces, también ya habíamos platicado un poquito del manejo de fechas, ¿no? ¿Qué significa sumarle un número a una fecha? ¿No? Decíamos que significa sumarle un día, ¿no? Y de los otros operadores, los lógicos, ¿no? Los booleanos, también hemos usado algunos de ellos, ¿no? Entonces aquí básicamente tienen la lista completa. No todos se utilizan con alta frecuencia, bueno, la mayoría se utilizan con alta frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a marcar aquí cuáles son los que más se utilizan, que son los que en teoría nos conviene aprender, ¿no? Por ejemplo, all no se utiliza mucho, no se utiliza más and, se utiliza más between, de aquí para abajo, digamos, exist, in, like, north o or son los que más se utilizan, ¿no? Todos ellos son booleanos porque me regresan un valor verdadero o falso, ¿no? Aquí en el chat me están preguntando, dice, ¿qué es preferible? En el examen habrá preguntas donde se podía hacer con un check ciertas restricciones, exacto. Por un lado podíamos usar estas operaciones y hacer un pequeño code. Usar funciones propias, ok. Sí, por ejemplo, una forma en la que se puede implementar una restricción check es, se podrían haber generado funciones, hay programas, ¿no? A la función le puedes pasar parámetros y la puedes invocar eh, desde una restricción check. Sí, sí se puede, ¿no? Nada más que no hemos aprendido, ¿no? A cómo crear nuestras propias funciones. Eso lo vamos a hacer en el próximo tema, ¿no? En el próximo tema vamos a aprender a hacer nuestras propias funciones, nuestros propios procedimientos, ¿no? Y sí, uno de los usos pudiera ser al momento de crear un constraint, se pueden invocar, ¿no? Es correcto. Pero bueno, ya lo veremos en su momento, ¿no? Entonces, estos operadores booleanos, ¿no?
todos decíamos regresan un valor verdadero o false, dependiendo la característica, es la manera en la que nos regresen esos valores, ¿no? Por ejemplo, pues los que ya ubican, ¿no? AND y OR son los más sencillos de entender, ya los hemos estado empleando, ¿no? Son binarios porque trabajan con dos operandos, ¿no? Entonces, si ambos operandos son, las ambas expresiones booleanas son verdaderas, bueno, me regresa un valor verdadero, ¿no? Ustedes ya saben cómo operan estos. En el caso de AND y en el caso de OR, NOT es el operador negación, ¿no? El Between ya lo habíamos usado, ¿no? También para checar que un valor esté dentro de un rango, ¿no? ¿Qué otro? Like, ahorita vamos a usar, podemos revisar like un poquito más a fondo. Like, por ejemplo, hace uso de dos comodines, por así decirlo, que son una especie de, no son como tales expresiones regulares porque solamente usamos estos dos caracteres, el porcentaje y el guión bajo. El porcentaje significa la ocurrencia de cualquier número de caracteres, incluso pudieran ser 0, ¿no? Y guión bajo es solo 1, ¿ok? Sería ni más de 1 ni menos de 1, ¿no? Sino simplemente un carácter, ¿no? Like siempre debe de ir acompañado, bueno, cuando usamos una expresión con estos dos caracteres debe ir acompañado siempre de like. Si le ponen aquí igual, pues ya no funciona, ¿no? Por ejemplo, en estos casos buscamos, ¿no?, los nombres que empiecen con will y acaben con cualquier cosa, ¿no? En el otro lado, en el siguiente ejemplo es lo contrario, ¿no? Empiezan con algo y terminan en on. El uso del guión bajo aquí, por ejemplo, significaría que queremos que haya en este ejemplo una cadena que tenga cualquier carácter, puede ser cualquier carácter, pero solamente uno. Después debe haber un espacio, ¿no? Después otro carácter, no nos importa cuál, pero debe ser uno solo, seguido de un espacio y otro carácter, el que querramos, y seguido de una letra E, ¿no? Entonces, de esa manera podemos crear expresiones relativamente complejas para hacer búsqueda de ellas en la base de datos, ¿no? Cuando no conozcamos el valor tal cual, ¿no? Entonces, son los únicos dos caracteres que se utilizan con like, no hay más, ¿ok? Ya si queremos algo más sofisticado, ya tenemos que hacer uso del soporte, ahora sí, de expresiones regulares que tienen los manejadores, ¿no? Aparte de esto, cada manejador tiene su propio soporte de expresiones regulares, pero eso ya son, digamos, funcionalidades propias de cada manejador, ya no tanto del SQL estándar, ¿no? A nivel estándar tenemos solamente esto, ¿ok? Bueno, otra de las funciones es exist. Lo vamos a revisar, ahorita lo voy a dejar pendiente porque esto tiene un poco más de sentido cuando lleguemos a la parte de las subconsultas, ¿no? Ahí se utiliza más. ¿Qué otra? En el caso de in, por ejemplo, in, ya se acuerdan que alguna vez lo hemos usado en algunos ejemplos. In sería el equivalente a tener varias expresiones unidas con el operador OR, ¿no? In lo que hace es me regresa un valor verdadero si alguno de los valores, ¿no?, coincide con el valor del atributo. En este caso tipo. Si el valor del campo tipo corresponde con alguno de estos valores, es condición suficiente para que me regrese un valor verdadero, ¿no? Que sería equivalente a escribir, ¿no?, A, OR B, OR D, etcétera, etcétera. Con que uno sea verdadero, ya in me regresa verdadero. En el caso de all, por ejemplo, aquí es lo contrario, ¿no? Para que all me regrese un valor verdadero, ¿no?, la comparación que se haga debe cumplirse con todos los elementos de la lista, ¿no? En este caso, el campo sueldo tabulador debe ser mayor a los 3, ¿no?, para que all me evalúe a un valor verdadero. Este sería el equivalente a utilizar un AND, ¿no? Podríamos poner aquí, si el sueldo del
tabulador es mayor a 8,000 and sueldo trabajador mayor a 10,000 y otro and con 12,000, entonces tenemos el mismo resultado, ¿no? Estos operadores all como all in o not in, también podemos poner not para hacer el efecto contrario. Son útiles sobre todo cuando en lugar de poner una lista fija, podemos aquí sustituirla por una subconsulta, ¿no? Esta lista puede provenir de una subconsulta. Hay veces que no sabemos los valores fijos y entonces tenemos que consultarlos, obtenerlos de la propia base. Entonces podemos aquí incluir una subconsulta que lo veremos igual en el siguiente tema. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda de esto hasta aquí con nuestros operadores lógicos? No, profesor. Muy bien, entonces pasemos con el otro tema que es un poquito más interesante, que es el manejo de funciones. La verdad es que podríamos pasarnos aquí un buen rato, varias semanas, revisando toda la gama de funciones que tienen los manejadores, ¿no? Dependiendo el uso, ¿no? o el tipo, hay una clasificación. Por ejemplo, tenemos funciones numéricas que trabajan con valores numéricos. Por ejemplo, funciones matemáticas, funciones de caracteres, ¿no? Aquí nosotros hemos trabajado con algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían las funciones que serían recomendables que pues manejaran bien, ¿no? Porque son muy comunes, que ya más o menos han usado algunas, ¿no? Por ejemplo, substr, ¿se acuerdan de su práctica 9? Que por ahí usaron varias funciones, ¿no? Una de ellas fue substr. ¿Alguien se acuerda de otro? Instr, Instr. ¿no? Eh, decode también pudiera ser otra de las funciones, ¿no? Nullif también podría ser, ¿no? Nullif. ABG, no, ABG no, es NBL, perdón, NBL o NBL2. Este, son funciones que pudieran ser bastante útiles para, en general, cuando requieran hacer algún procesamiento de alguna cadena, ¿no? Hay algunas que trabajan tanto cadenas como con numéricos, ¿no? Length, por ejemplo, también que nos obtiene la longitud de una cadena, etcétera, etcétera, ¿no? También hemos visto, por ejemplo, funciones que trabajan con fechas, ¿no? Por ejemplo, to ¿no? To char, son las que hemos usado. Hay más, obviamente. Hay otras que, por ejemplo, extraen, ¿no? Extract, hay una opción que se llama extract y es una extracción de alguna parte de o porción de la fecha. Así como hay un to-char, hay también un to-number cuando queramos convertir una cadena a un número, que la mayoría de las veces el manejador lo hace de manera automática por nosotros, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Hay bastantes, toda una gama de funciones, ¿no? Que aquí realmente no me detengo mucho porque, bueno, como ustedes saben, a estas alturas, ya con lo que hemos aprendido, ustedes fácilmente pueden buscar una función en la documentación de las bases de datos y pues es cuestión únicamente de ver, una función siempre hace lo mismo, ¿no? Acepta parámetros, hace algo con esos parámetros y me regresa un valor. Entonces, realmente estudiarlas aquí entre todos se me hace un poco, pues perder el tiempo, ¿no? Podemos aprovecharlo mejor en otras cosas. Que bueno, para eso estuvo también la práctica, ¿no? Que hicieron. Con esas funciones que utilizaron en esa práctica es, digamos, suficiente para, digamos, tener eh, conocimiento de las que más comúnmente se utilizan, ¿no? Sin embargo, hay una función, un grupo de funciones que sí vale la pena dedicarle un rato, que es justamente lo que vamos a hacer, y son este grupito de aquí. Hay un conjunto de funciones que se les conoce como funciones de agregación. Estas sí son bastante interesantes porque tienen su peculiaridad y sí vale la pena revisarlas a detalle, ¿no? Entonces, las demás, como les comento, pues es cuestión nada más que revisemos
la documentación, veamos qué hacen y las usamos, ¿no? En el caso de las funciones de agregación, bueno, son particulares porque este tipo de funciones lo que hacen es, trabajan sobre un conjunto de registros, un conjunto de tuplas, ¿no? Aquí podemos tener varios registros. Y normalmente estas funciones de agregación trabajan con ellos, reciben entonces como parámetro, ¿no? Una función de agregación recibe como parámetro un conjunto de registros y me regresa un solo valor, ¿no? Un solo valor. Entonces hace algo con ellos y me regresa un solo valor. ¿Okay? Ese es el, digamos, lo peculiar, ¿no? ¿Qué podríamos hacer con un conjunto de registros y en una función? Bueno, por ejemplo, aquí tienen las principales, ¿no? Las funciones de agregación más comunes que hay. Por ejemplo, podemos pasarle un conjunto de registros a una función y podemos contarlos, ¿no? Si nos interesa contarlos. Por ahí también seguramente se han topado que de repente quisieran contar el número de registros, ¿no? Formalmente no lo habíamos comentado, pero bueno, aquí ya están las funciones. ¿Qué podemos hacer también con un conjunto de registros, ¿no? Puedo analizarlos y ver cuál de ellos es el que tenga algún valor mínimo, el valor mínimo, ¿no? Por ejemplo, si son calificaciones, ¿no? Oye, ¿cuál de todos ellos tiene la calificación mínima? Supongan que son sus calificaciones, ¿no? O cuál de ellos tiene la calificación máxima o un valor máximo. Podemos sumarlos también, ¿no? Si son valores aritméticos, podemos sumarlos, ¿no? Valores numéricos más bien, ¿no? Valores numéricos. Podemos sumarlos. Podemos sacar un promedio también si son valores numéricos, ¿no? Entonces, son las funciones de agregación más comunes que existen. Hay otras, pero esas son ya más, un poco más complicadas, ¿no? De entender. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos muy sencillitos de usar las funciones, ¿no? Supongamos que tenemos estas dos tablas y queremos, dice aquí, calcular el importe total de las nóminas generadas en el mes de enero, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí nóminas, ¿no? Generalmente se genera una nómina cada 15 días, ¿no? Entonces, si queremos ver cuánto nos gastamos o cuánto se gastó una empresa en la nómina de sus empleados, ¿no? Podemos sumar, ¿no? Sacar todas las nóminas de un cierto periodo y ¿qué podemos hacer? Sumar el importe, ¿no? Entonces, utilizamos la función sum, al igual que la función max, por ejemplo, recibe una columna y entonces lo que va a hacer es de todos los registros, ¿no? De todos los registros que me genere esta consulta, ¿ok? Sum va a tomar en la columna y va a ser la suma de esos sus valores, de todos los valores, ¿no? O sea, hace más o menos tendríamos una cosa como esta, ¿no? Estas funciones trabajan sobre un conjunto de registros, ¿no? Supongamos que tenemos todo este conjunto de registros, ¿no? Entonces, lo que le podemos decir a la función sum es, le vamos a pasar una columna. En este caso, a suponer que le pasamos esta columna, corresponde a los importes de las nóminas, ¿no? Entonces, le pasamos esta columna y lo que va a hacer sum en este caso es, pues, hacer la suma de todos estos valores, ¿no? Entonces, como pueden observar, las funciones de agregación trabajan sobre grupos de registros. Este grupo de registros, ¿no? Son los registros que se obtienen de una consulta que nosotros lancemos. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en cómo trabajan las funciones de agregación. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber contar el número de registros que tiene una tabla, ¿no? Por ejemplo, eh, mostrar cuántos empleados tiene una empresa. Por ejemplo, podríamos lanzar una consulta muy sencilla, la función count, ¿ok? Y aplicada a toda la tabla, ¿no? En el caso de la función count,
tiene una cuestión un poco peculiar, ¿no? Tiene ahí algo interesante. Vean que count podemos pasarle un asterisco o también podemos pasarle una columna. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver qué sucede con esta tabla. Si nosotros le pasamos a count un asterisco, en realidad va a contar todos los renglones, todos los registros que tenga, sin importar los valores que tenga, ¿no? Las columnas. Entonces, lo único que haría es hacer el conteo de registros. Hay una variante que pasa, por ejemplo, si a count le pasamos una columna que tiene valores nulos. De hecho, todas estas funciones trabajan de la siguiente manera, ¿no? Con los nulos. Si le pasamos una columna y tiene valores nulos, ese registro no se toma en cuenta. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuánto nos daría count si le pasamos una columna que no es no nula? Por ejemplo, imagínense que aquí hago una sentencia como la siguiente. Ponemos select count y le paso empleado ID from empleado, ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿Qué me dará si le paso select count nombre from emp? ¿Y qué pasa si hago select count email from emp? ¿No? ¿Qué me dirían ustedes? Aquí en la primera, ¿qué me daría como resultado? Ah, bueno, y me falta una combinación aquí. La voy a poner justamente aquí. ¿Qué pasa si hago select count y le pongo asterisco from emp? Aquí me daría, ¿qué resultado? Ok, me daría 4, ¿no? Aquí me daría 4. Aquí obtendría 4 y aquí obtendría 1. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que count, ¿no? Excluye los registros que tenga un valor nulo cuando le paso una columna. ¿Ok? De otra manera, si la columna es no nula, pues lo único que hace es contar registros. Entonces de aquí se desprende algo que quisiera resaltar. Si el único objetivo es hacer un conteo de registros, ¿cuál de las 4 instrucciones sería la más adecuada? Si lo único que quisieran es hacer contar registros. ¿Cuál creen? Asterisco. Exacto. Si nuestro objetivo es únicamente contar registros, esta debería de ser la estructura que deberíamos usar. ¿Ok? Si utilizan cualquiera de las otras, bueno, llegamos a lo mismo, pero con esto me estarían diciendo que no entendemos realmente cuál es la diferencia entre pasarle una columna o ponerle asterisco. ¿Ok? Aparte, si le pasamos una columna, puede ser que provoquemos que el manejador se tarde un poco más en procesar una consulta. ¿Por qué? Porque con el asterisco le dejamos la libertad al manejador que haga el conteo empleando la técnica más eficiente que encuentre. Aquí lo estamos forzando a que utilice una columna. ¿Ok? Y acá no, acá podemos, por ejemplo, decirle al manejador que utilice la columna más adecuada para hacer el conteo. Que generalmente, si le ponemos asterisco, ¿qué columna creen que va a utilizar el manejador? Si le ponemos asterisco para hacer el conteo. La de la PK. La de la PK, pero acuérdense que la llave primaria tiene asociado un índice, ¿no? De llave primaria. ¿Recuerdan? Si creamos una llave primaria, de manera implícita se crea un índice de tipo unique, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el manejador es que ni siquiera va a consultar la columna de la tabla, sino que va a consultar el índice nada más. ¿Ok? Y entonces, ¿qué creen que sea más eficiente? ¿Hacer un conteo empleando el índice o hacer un conteo empleando la tabla?
Entonces, la respuesta ahí sería el índice, ¿no? El índice, como vimos en su momento, recuerden que el índice es una estructura de datos mucho más sencilla, ¿no? Y pequeña con respecto a una tabla. Podríamos tener un índice con una tabla muy grande, pero el índice siempre tiene únicamente, acuérdense, dos, dos valores, ¿no? Los valores del índice, ¿no? En este caso, el ID de la llave primaria, ¿no? El valor de la PK y sus row IDs. Como es un índice de tipo unique, siempre vamos a tener un solo row ID aquí por cada registro. Entonces, el índice de una llave primaria normalmente se ve así, ¿no? Todos los IDs, el 1, el 2, el 3, con su único row ID. Entonces, si yo quiero hacer un conteo de la tabla, basta con recorrer el índice y contar cuántas entradas tiene el índice. Entonces, esto me sale mucho más barato a que si accedemos a una columna de la tabla, ¿no? Inclusive a que si accedemos, por ejemplo, a la columna de nombre. ¿Ok? Si le paso aquí nombre, el manejador lo estamos obligando a que haga el escaneo de toda la columna nombre. ¿Ok? Entonces, eso va a implicar a que la tabla empleado va a tener que cargarse a memoria y para poderse escanear. Entonces, mucho más costoso a que si utilizamos asterisco. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si no queremos excluir nulos o si realmente no nos interesa contar o excluir nulos de una columna, entonces asterisco debería de ser lo que siempre debemos usar. ¿Ok? Entonces tengan aquí cuidado con eso, ¿no? De repente también es nuestra responsabilidad ya cuando tengamos cierto nivel ya en SQL que generemos sentencias más óptimas, ¿no? También nosotros tenemos que ayudarle al manejador para que nuestras consultas no sean tan ineficientes. ¿Ok? Bueno, dudas de lo que hace count, ¿no? Vamos a ver que algo parecido sucede con las otras columnas, ¿no? Vamos a hacer unos pequeños ejemplos para que esto quede un poquito más claro, ¿no? Bueno, vamos a avanzar con el tema y ahorita hacemos varios ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si a las otras funciones como sum, como max, le pasamos valores nulos, ¿no? A nivel general, lo que diríamos es que, al igual que count, esos valores nulos no se toman en cuenta para hacer el cálculo, ¿no? Eh, Otra cosa también que podría comentarles con el tratamiento de nulos es, ¿qué pasa, por ejemplo, si hago una operación, por ejemplo, 4 más null? ¿Qué creen que me dé 4 más null, por ejemplo? Cualquier operación que le intente hacer con null, ¿qué valor creen que me va a generar? Null. Exacto, ¿ok? La manera fácil de entender esto es, si quieres hacer una operación de algo conocido con algo no desconocido, ¿no? ¿Ok? O con algo más bien no conocido, ¿no? Algo conocido con algo no conocido, como quieres aplicar una operación con algo que no conoces, el resultado siempre va a ser algo que no conoces. ¿Ok? Operaciones con valores nulos me generarían valores nulos, ¿no? Entonces, eso es aplicar sobre todo para operaciones aritméticas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa podemos tener con las operaciones de agregación? Bueno, podemos tener algunas cosas un poco más complicadas, ¿no? Eh, Aquí ahorita, si se fijan, hasta ahorita estamos considerando toda la tabla, ¿no? Básicamente, las funciones de agregación también podemos aplicarla no nada más a toda la tabla, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo una tabla, ¿no? Y la manera más sencilla es que las funciones de agregación consideren el 100% de los registros para que me generen un valor, ¿no? Por ejemplo, count, contarme todos los registros. Pero podemos hacer algo más. ¿Qué pasa, por ejemplo, si agrupo registros de una tabla? Es decir, puedo formar un grupo 1, ¿ok? Un grupo 2
y un grupo 3, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que estos son todos los alumnos que están cursando bases de datos en la facultad, ¿no? Podríamos agruparlos por grupo, ¿no? Vamos a agrupar a los alumnos del grupo 1, a los alumnos del grupo 2 y a los alumnos del grupo 3. Y con cada grupo puedo aplicarles una función de agregación, ¿no? Un fx, por ejemplo, ¿no? A lo mejor puedo saber el promedio de calificaciones del grupo 1, vamos a aplicar la función ABG, por ejemplo, ¿no? ABG. ¿Cuál es el promedio de las calificaciones del grupo 1, del grupo 2 y el grupo 3? ¿No? Entonces, también puedo hacer eso, ¿no? Dentro de un mismo conjunto de datos, lo puedo subdividir en grupos y a cada grupo le aplico una función de agregación. En este ejemplo, obtendría una consulta, ¿no? Que me diría, pues ¿sabes qué? Vamos a tener una consulta que me va a decir el número de grupo y el valor de la función ABG, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tendría el grupo 1, su promedio es de 9, ¿no? El grupo 2, su promedio es de, no sé, de 8.5, ¿no? De 8.5. Y el grupo 3, ¿no? Que es un grupo por ahí que ustedes conocen, no sé, pues su promedio es de, ¿con cuánto promedio vamos a salir, no? No sé, tal vez un 7, ¿no? Entonces, 10 dicen aquí, ¿no? A ver si es cierto, ¿eh? NP. ¿Cómo que NP? Entonces, todos van a repetir, no les gustó las clases en línea, entonces van a repetir, ¿no? Entonces, dado un conjunto de datos, lo podemos subdividir en conjunto en subconjuntos de registros y a cada subconjunto le aplico una función, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, para hacer este tipo de grupos o subgrupos, ¿no? Nótese que lo primero que tenemos que hacer es hacer una consulta SQL que me traiga todos los registros, ¿no? Primero tengo que hacer un SQL como los que hemos estado haciendo, que me traiga todos estos registros. ¿Ok? Ya que tengo esa consulta, le tengo que decir al manejador, ok, manejador, eh, para todos estos registros que obtuvimos, tenemos que decirle con qué criterio los va a agrupar. ¿Ok? Típicamente lo que tenemos que decirle al manejador es la columna, ¿ok? La columna que en este caso sería el número de grupo, con la cual el manejador va a formar grupos. Entonces tenemos que decirle, oye manejador, mira, vas a tomar la columna grupo o el número de grupo, ¿ok? El número de grupo de la materia, ¿ok? Para que formes a su vez grupos y a cada grupo le aplicas la función ABG, ¿ok? Otro ejemplo sería, no sé, imaginemos que tenemos igual sus calificaciones, pero ahora por asignatura, ¿no? Entonces, aquí podrían tener la asignatura ID o el nombre de la asignatura y aquí podrían tener a el estudiante, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, a lo mejor van a tener aquí su calificación de base, su calificación de compiladores, su calificación de, no sé, de sistemas operativos, su calificación, no sé, de redes, no sé, etcétera. Y aquí van a tener todas sus calificaciones, que sería 10 aquí, no sé, 8 acá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden agrupar, ¿no? Pueden tener aquí otra columna donde está el estudiante ID. Y dependiendo, ¿no? Lo que quieran hacer, aquí el estudiante ID a lo mejor es el mismo, el estudiante 1, el estudiante 1. Y entonces, a la base de datos le podemos decir, ok, quiero que saques el promedio por, tal vez, por estudiante, ¿no? Entonces, si le decimos, saca el promedio, agrúpalos por estudiante, entonces, a lo mejor aquí está el estudiante 1, después viene el estudiante 2 y así sucesivamente. Otra vez el estudiante 2. Todo lo que va a hacer el manejador es que todos los registros que tengan el mismo valor de la columna que le indiquemos, por ejemplo, si le decimos agrúpalos por estudiante ID, va a formar un grupo.
y con todos los registros que encuentre con el mismo valor les aplica la función que le indiquemos, ¿no? En este caso ABG de la calificación, entonces haría el promedio de todas estas calificaciones. Por otro lado, si les decimos, si al manejador le decimos agrúpalos por asignatura, por ejemplo, entonces lo que tomaría el manejador es todos los registros que tengan la misma asignatura y sobre eso aplicaría la función de agregación. En este caso sería algo así como sacar el promedio de cada materia, ¿no? Nos daría, eso significaría, ¿no? ¿Cuál es el promedio de las calificaciones que están obteniendo los alumnos en álgebra, en física, en bases y así, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué usamos? Tenemos que decirle al manejador cómo agrupe los registros para aplicar una función de agregación, ¿ok? Para eso se ocupa la función groupBy, ¿ok? Entonces, ¿qué sería el siguiente punto? ¿Ok? Entonces, groupBy lo que va a hacer es decirle al manejador cómo quiero que se formen esos grupos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este conjunto de datos, ¿no? Y quisiéramos hacer una consulta que me diga, mostrar el precio promedio para cada clasificación de libros existente en el inventario, ¿ok? O sea, quiero, por ejemplo, para cada clasificación, vean aquí que tengo clasificación A, B y C, ¿no? Entonces, para cada clasificación quiero ver cuál es el precio promedio de los libros, ¿no? Por ejemplo, los libros clasificación A, aquí lo que haría el manejador es que va a formar un primer grupo, vamos a ponerle el grupo 1, que estarían formados por estos registros, ¿están de acuerdo? Todos los que tengan el mismo valor de la columna clasificación, va a tomar su precio, que serían estos 4 precios, ¿ok? Y a estos 4 registros les va a aplicar la función, en este caso, ABG, ¿ok? Ese sería un primer grupo. Después el manejador observa que hay más valores, entonces va a hacer lo mismo, ¿no? Va a tomar el siguiente grupo, que sería el grupo que tenga otro valor, el grupo B, este sería el grupo 2, por así decirlo. El grupo 2, el grupo 2, el grupo 2. De esto tenemos estos 3 registros y sacamos otro promedio, ¿no? Y finalmente, el último grupo, ¿no? El grupo 3, y de este sacamos otro valor. Entonces, se fijan, cuando le paso a una función de agregación combinada con groupby toda una tabla de datos, ¿cuántos registros me generaría aquí este ejercicio? 3. 3 registros, ¿no? Entonces, otra cosa interesante es que cuando hacemos groupby, siempre los resultados sería una tabla con una columna que me represente el criterio de agrupamiento, en este caso va a ser la clasificación, y el resultado de la función de agregación, ¿no? Aquí el resultado de la función de agregación, ¿ok? En este caso serían 3 registros, clasificación A con los valores diferentes, clasificación B y C, y aquí pues el promedio, ¿no? De cada clasificación. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con la columna que usamos para agrupar. Porque imagínense qué pasa si ustedes aquí en la columna, en lugar de poner la clasificación, ¿qué pasa si le pone el libro ID? ¿Qué creen que va a pasar? Si de repente ustedes le dicen a la consulta, agrúpalos por libro ID, no los agrupes por clasificación, ¿qué efecto creen que tenga si hago eso? Sería un grupo por registro, exactamente. Entonces aquí como tenemos valores distintos, todos son distintos, lo que va a hacer la base de datos es que pues me va a generar un grupo
grupos de 1 porque no tenemos valores duplicados, ¿no? Entonces, si sacan el promedio de 89.45, pues me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, no tendría mucho sentido. Entonces, de ahí que hay que tener cuidado de qué columna usamos para agrupar, ¿ok? Ahora, otra cosa que puede suceder es, en una consulta puedo agregar más columnas, ¿no? Hace rato teníamos nada más la clasificación, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en una consulta incluyo a la clasificación y también se me ocurre incluir al estatus? Y aquí el resultado de una función de agregación fx. ¿Cuántos registros ahora obtendría si incorporo estas dos columnas, clasificación y estatus? La manera en cómo va a trabajar esto es que vamos ahora a hacer las combinaciones de valores únicos entre dos columnas. Por ejemplo, aquí si se fijan tengo un primer grupo que estaría formado por la clasificación A y comprado. ¿Tengo algún otro registro que tenga los mismos valores? Acá A y agotado, pero este es otro. Entonces, este sería un primer grupo. ¿Ok? Este sería un primer grupo y a estos dos valores le sacamos el promedio. ¿Ok? A con vendido no se vuelve a repetir, entonces están de acuerdo que este sería otro grupo. ¿Ok? Y A con agotado sería otro grupo porque no tengo algún otro valor igual. Y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo hacemos con B. En el caso de B, aquí tengo un grupo y aquí hay otro igual, ¿no? Entonces ese sería otro grupo. ¿Ok? Entonces aquí llevamos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y finalmente B con defectuoso sería otro, ¿no? Porque no hay otro igual, entonces sería un sexto. Estos dos son distintos, un séptimo y un octavo. Entonces aquí tendríamos 8 registros, ¿ok? Entonces, ¿qué significado tenga esto? Bueno, ya va a depender, ¿no? Lo que querramos mostrar. En este caso sería, quiero que me hagas el promedio por clasificación y por estatus, ¿no? O sea, ¿cuál es el precio de todos los libros que son A y aparte comprados, ¿no? Entonces, las funciones de agregación las podemos aplicar, no nada más, los grupos no es necesariamente se hagan por una sola columna, pueden hacerse por n columnas, ¿no? Las que yo quiera. ¿Cómo se pasa eso a SQL? Bueno, miren, básicamente la sintaxis es la siguiente. Especificamos en la cláusula select, ¿no? La columna que quiero usar para agrupar, en este caso, quiero agruparlos con base a los valores de clasificación, entonces pongo select clasificación, después ponemos la función de agregación y sobre qué columna va a actuar. En este caso la interpretación sería, quiero que me muestres el precio promedio de todos los libros agrupados por clasificación. ¿Ok? Y muy importante, hay que decirle al manejador que los agrupe por la columna clasificación. Si se nos olvida esta cláusula, la sentencia no funciona. ¿Ok? Entonces obtendríamos un resultado como esto, ¿no? Nótese, por ejemplo, que si yo quiero únicamente hacer grupos de toda la tabla, por ejemplo, otra consulta pudiera ser, quiero que me traigas el precio promedio de todos los libros en existencia que tenemos, ¿no? ¿Cómo harían eso? No me interesa hacer subgrupos, sino únicamente el precio promedio de todos los registros. Entonces, podría escribir una sentencia, algo así como select ABG precio, y como no me interesa hacer subgrupos, significa que tendría un solo grupo y corresponde a todos los registros de la tabla. Entonces, escribiría algo así como
select ABG precio, le puedo poner aquí un alias, tal vez as promedio global, from libro, por ejemplo, ¿no? From libro, y ya. Entonces, nótese que aquí no es necesario poner la cláusula group by. ¿Por qué razón? Porque no estamos haciendo subgrupos con base a la consulta que estamos mostrando. Entonces, group by se va a utilizar cuando querramos hacer subgrupos y aparte cuando incorporemos columnas en la sentencia select, ¿no? Un tip que les puedo dar para que no nos equivoquemos es el siguiente. Si ustedes en una sentencia incorporan a una columna y a una función de agregación, estamos obligados a escribir group by. ¿Ok? Y quisiera que esto no lo memorizamos, sino más bien que nos haga sentido, ¿no? ¿Están de acuerdo que si yo incorporo columnas aquí arriba, significa que por cada valor distinto que tenga la columna, debo de hacer un grupo para que ABG pueda operar? Porque si no, ¿cómo va a funcionar ABG si tengo valores distintos, ¿no? Entonces, a nivel general, si en la sentencia select ponemos lo siguiente, si ponemos, por ejemplo, select columna 1, columna 2, columna 3, y si metemos una función de agregación, aquí puedo poner fx1 que acepta cierta columna, fx2 que acepta cierta columna, y si quieren otra que acepta otra columna, ¿ok? ¿Qué pasaría con ABG? Aquí puedo poner from, lo que sea, algunas condiciones, las que yo quiera, pero en group by, ¿qué debería de poner? De acuerdo a lo que estamos platicando. En group by, si pongo n columnas, estoy obligado a poner aquí C1, C2 y C3. ¿Ok? Así se vería nuestra consulta. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Bueno, lo que va a hacer esta sentencia es, va a formar grupos considerando las 3 columnas, va a ser grupos, ¿no? Para que se forme un grupo, deben de haber valores diferentes, ¿no? Si hay un registro en donde las columnas son iguales, ¿no? Los valores de las columnas, las ternas más bien, entonces van a formar subgrupos por cada terna, ¿no? Por ejemplo, si C1 vale, no sé, 1, 2, 4, ¿no? Por ejemplo, A, B y C, y si tengo por aquí otro 1, 2, 4, entonces este y este registro forman parte del mismo grupo y sobre estos dos registros se aplican las funciones de agregación que tenga en la sentencia. Por ejemplo, esta primera función pudiera ser un count, entonces el valor de la función sería 2. Entonces, a suponer que tenemos nada más estos registros, el resultado están de acuerdo que sería 1, 2, 4, y para esta función tendríamos, si es count, valdría 2, ¿no? Y para la otra función, no sé si es ABG, entonces sacaría el promedio de a lo mejor de la columna que le indique, ¿no? Por ejemplo, de la segunda. Entonces, a nivel general, lo que podemos aquí cuidar es que si escribo funciones de agregación en una sentencia select y la acompaño de más columnas, este mismo número de columnas debo de asegurarme que esté en group by, estas mismas 3 columnas. Si omito una de estas columnas, la sentencia va a fallar. ¿Ok? Entonces, ese es el tip que les puedo dar. Si incorporan una o más funciones de agregación y
la sentencia la acompañan de más columnas, estas columnas forzosamente tienen que ir en group by. Si se nos olvida el group by o si omitimos columnas, la sentencia ya no va a funcionar, ¿no? Ahora quisiera que esto lo razonáramos. Tiene totalmente sentido, ¿no? No podría mostrar los resultados de todas estas columnas si no las agrupo por todas las columnas, ¿no? No puedo tener en la sentencia select una columna C4 que no aparezca acá. O sea, no es posible incorporar una columna sin que se agrupe para poder mostrar el valor de la función. ¿Ok? Ok, dudas. En el chat me dice, aquí hay un count, lo haría sobre todos los registros de inventario libro o sobre cada grupo. Si la sentencia tiene group by, count lo haría sobre cada grupo. ¿Ok? Si no tiene group by, lo haría sobre todos los registros que te genere tu consulta. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con esto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado, ¿no? Con group by. Dependiendo lo que ustedes escriban en la cláusula select, es la manera en la que van a agrupar, ¿vale? Entonces, ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo donde utilicemos dos columnas, como ven aquí, ¿no? Generar una sentencia SQL que muestre el número de libros existentes con base a su clasificación y a su estatus. ¿Cómo interpretamos esto? Me interesa ahora saber, por ejemplo, ¿cuántos libros de clasificación A están agotados? ¿No? ¿Cuántos libros de clasificación A han sido comprados? ¿No? ¿Cuántos libros de, no sé, de clasificación B han sido marcados como defectuosos? Entonces, como quiero ahora dos columnas, entonces la manera en cómo se verían los datos es así. Vean aquí, por cada color es un grupo distinto. Entonces aquí me diría, por ejemplo, mira, tienes un grupo clasificación A que está agotado. Tienes dos libros que fueron comprados y que son clasificación A. Un libro vendido de clasificación A y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo sería la sentencia select que me mostraría los resultados de esto? Bueno, vamos a empezar por la tabla de resultados, ¿no? Ya al ejecutar esa sentencia, debería de tener una columna que es clasificación, ¿no? Status. Y aquí tendría, por ejemplo, para la clasificación A y el estatus agotado, ¿qué valor tendría, por ejemplo, si aquí la tercera columna le digo, pues cuéntalos, ¿no? Vamos a poner un count. Entonces, count, le puedo poner asterisco, cuenta todos los registros. ¿Qué valor de count me mostraría aquí? A con agotado sería 1, ¿están de acuerdo? A con comprado, aquí me diría comprado, me aparecería ¿qué valor? ¿Cuántos libros de clasificación A están comprados con base a esta muestra de datos que ven aquí? 2, ¿ok? Y así sucesivamente. B, después vendría más bien A con vendido, aparecería el número 1, ¿ok? Después B con comprado, aparecería el 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, así se vería el resultado de nuestra consulta, ¿ok? Ahora, ¿cómo sería esto en SQL? En SQL tendríamos que escribir algo así como lo siguiente. Quiero mostrar la clasificación, coma,
quiero mostrar el estatus, coma, y quiero contarlos, ¿no? Exacto. Count, asterisco. ¿Ok? From, libro. Y bueno, si no tengo más condiciones, después ya utilizaría qué cosa debo de incorporar. Si, como les comentaba, si en una sentencia tengo columnas, en este caso 2 columnas, y una función de agregación, decíamos, estamos obligados a poner qué cosa, group by. En este caso quiero que los registros los agrupes, en este caso por, nótese aquí en la consulta, en los datos del lado izquierdo, para que me generen esos numeritos 1, 2, 1, 2, necesito decirle a count que los agrupe por qué columnas. Pues quiero que los agrupes por clasificación y por el estatus. ¿Ok? Entonces, esta es la sentencia correcta. Entonces, mucho cuidado, como les comentaba, si ustedes ponen aquí 2 columnas, ¿ok? Clasificación y estatus, acá abajo tengo que poner esas mismas 2 columnas. De otra manera, la sentencia no va a funcionar. ¿Ok? Nótese que en esta sentencia pude haber agregado otra función, ¿no? Pude haber puesto inclusive, no sé, zoom, a lo mejor no tiene mucho significado aquí, pero se vale. Y pude haber puesto cualquier otra columna, ¿no? Aquí puedo poner cualquier otra columna, a lo mejor el ID, ¿no? Igual no tiene mucho sentido, pero bueno, lo pude haber hecho. Y nótese que en este caso las columnas que van en group by no se alteran. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una función de agregación. ¿Ok? Lo que significaría aquí es que por cada clasificación y por cada estatus distinto, cuéntalos y súmalos, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Ok. Entonces, vamos a hacer una sentencia que de repente me gusta hacerla, para que quede ilustrar esto un poquito, quede esto un poquito más claro. Voy a compartirles un whiteboard para tener aquí un poco más de espacio. Ahí está. Entonces, vamos a suponer que tengo una tabla de datos con la siguiente información. Vamos a suponer que tenemos, no sé, qué les gusta, una tabla con, ahorita aprovechando que está esto de la pandemia, no sé, que quieren buscar lugares donde vendan comida, ¿no? Vamos a suponer que tienen lugares donde vendan comida. Entonces, déjenme nada más aquí, hago un poquito más pequeña la ventana. Bueno, no me deja, pero en fin. Ok, creo que sí me alcanzo a ver el chat. Entonces, supongamos que tenemos aquí, ¿qué les gusta? La tiendita, ¿no? Tienda ID. Y supongamos que las tienditas ya se modernizaron, no sé, el nombre de la tiendita. Y vamos a suponer que, en lugar de guardar la dirección, ahora guardan su latitud y guardamos su longitud. ¿No? Entonces está la tiendita 1 y está el nombre, ¿no? La tiendita 1 y tiene su latitud, no sé, un valor cualquiera, ¿no? De latitud y longitud para que podamos. La tiendita 2, ¿no? Está, no sé, T2, la longitud, pues otro valor, ¿no? Aquí. Ok. Y así sucesivamente. Entonces, 4, la tiendita 3 y así sucesivamente. Y vamos a suponer que quiero calcular la distancia que hay entre la tiendita 1 y la tiendita 2. ¿No? ¿Qué harían para hacer eso? Imagínense que les piden una sentencia SQL que saque la distancia entre
tiendita 1 y la tiendita 2. Fíjense bien. ¿Se acuerdan que en algún momento en sus clases de qué? De geometría analítica vieron cómo calculan la distancia entre. Al final la latitud y longitud es como si fueran este, dos puntos, ¿no? En el plano XY. Es como si tuvieran un punto por aquí y un punto por acá. ¿Cómo calculan esta distancia? Que se supone que por ahí había un ejercicio parecido, ¿no? En su práctica complementaria. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Nadie? Ok, vamos a suponer que ahorita vamos a, de momento, omitir, ¿no? Las conversiones de coordenadas. ¿Cómo calculan la distancia entre dos puntos? Que en este caso sería latitud y longitud. Supongamos que tenemos coordenadas cartesianas. Había por ahí una fórmula, ¿no? Que sería algo así como D va a ser igual a la raíz de una diferencia de cuadrados, ¿no? Exactamente, ¿no? A la raíz de x2 menos x1, y eso lo elevamos al cuadrado, ¿no? Y luego es la resta, ¿no? Menos, no era la suma, ¿no? Más, y2 menos y1 al cuadrado, ¿no? Y así, una cosa así, ¿no? Exacto. Entonces, eh, esto perfectamente lo podemos hacer con SQL, ¿no? Podemos hacer una expresión que me genere esta consulta. Entonces, aquí lo que podríamos hacer es algo como lo siguiente, fíjense bien. En una misma sentencia puedo sacar datos que provengan de la misma tabla, pero considerarlos como conjuntos diferentes. Entonces, por ejemplo, podría hacer algo como esto. Select qué cosa. Aquí vamos a poner, por ejemplo, en base a datos, la función para calcular las raíces SQRT, ¿no? Y aquí puedo poner después la función que me permite sacar elevar al cuadrado en el caso de Oracle's Power. Ok. Y aquí le puedo indicar la resta, ¿no? Que en este caso sería, puedo utilizar un alias, por ejemplo, T1.latitud, ok, menos T2.latitud. Y esto lo elevamos al cuadrado, ponemos 2, ok. Ok. Y entonces ya tenemos el primer sumando, después vendría más, y hacemos lo mismo, ¿no? Power de T1, pero ahora sería la longitud, ¿no? T1 punto longitud menos T2 punto longitud, ok, lo elevamos al cuadrado. Cerramos power y ya cerramos aquí, ¿no? El operador de la raíz y esto le ponemos a distancia, ¿no? Y después ya tendríamos que poner from. Ahora, como utilicé T1 y T2, tengo que decirle quién es T1 y quién es T2, ¿no? Entonces aquí tendré que poner from tienda T1, pero tengo otro alias, ¿no? Que es T2. ¿Quién sería T2? También es un registro. T1 es un registro de la tabla tienda y T2 es otro registro de la tabla tienda. Entonces perfectamente puedo poner from tienda 1, tienda 2.
Ok, T2. Ok. Y ahora aquí en el where, ¿qué tengo que decir? Pues ¿sabes qué? ¿Quién es T1? Where T1.nombre sea igual a la tiendita T1, ¿no? And T2.nombre igual a, perdón, no, aquí sí, T2.nombre igual a T2, ¿no? Y ya. Entonces, nótese que en este ejemplo puedo seleccionar eh, registros de la misma tabla y considerarlos como si fueran conjuntos diferentes, ¿no? Otra cosa, nótese que en sentido estricto aquí estoy incorporando dos tablas, no importa que sean la misma, se vale, ¿no? Dos tablas, aunque sea la misma, no importa. Y de acuerdo a lo que vimos de los joins, ¿se acuerdan que decíamos que si incorporamos dos tablas deberíamos de tener al menos una condición de join? ¿Se acuerdan? Y aquí nunca agregué ninguna condición, aquí simplemente estoy filtrando, ¿no? Los registros, pero nunca estoy ligando estas tablas y no es necesario. ¿Por qué creen que no sea necesario? ¿Cuántos registros me produce la primera tabla? Al hacer una condición aquí, tienda T1 me está generando un registro y tienda T2 me está generando otro registro. En estricto sentido, como no tengo una condición de join, ¿se acuerdan que comentábamos que si no hay join, no hay condición, se genera un producto? Pero ¿cuál sería el producto si tengo un registro y un registro del otro lado? Sería el mismo registro. ¿Ok? Entonces, en este caso no tengo que hacer join entre estos dos registros, porque es uno solo, ¿no? Entonces, esto se los comento porque por ahí me preguntaron que cómo resolvía un problema de este tipo, ¿vale? Entonces, pues de esta manera lo pueden hacer, ¿ok? ¿Dudas de esto? ¿No? No, profesor. Muy bien. Bueno, entonces nada más ahí para que lo tengan como parte de sus respuestas. Bueno, voy a regresar una vez visto esto al ejercicio. Ok, al PDF, perdón. Bueno, entonces, dudas hasta aquí con GroupBy, cómo funciona, cómo opera. Recuerden las reglas que vimos. Si metemos más de una columna, estamos obligados a meter GroupBy. Aquí puedo poner varias funciones de agregación, no importa, pero lo que sí importa es tener cuidado con las columnas que usamos. ¿Ok? Ahora, un concepto más es el de qué pasa, supongamos que tengo una consulta como esta, ¿no? Vamos a suponer como la de arriba, como esta, ¿ok? Y vamos a suponer que ahora quiero filtrar y quiero algo así como, pues mira, si los defectuosos son muy pocos, tal vez dos o menos, pues no me importa, ¿no? No quisiera mostrarlos, ¿ok? Es decir, si una consulta me pide, ¿no? Filtrar, pero ahora con base al resultado de la función de agregación, vamos a ver cómo podríamos lanzar una consulta, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos los siguientes datos para que esto sea un poquito más representativo. Entonces voy a dibujar aquí otra vez, por ejemplo. Vamos a suponer que tengo aquí una tabla con las siguientes columnas. Vamos a suponer que tenemos aquí al estudiante ID. Tenemos, ¿qué les parece? Al estudiante ID, su calificación, ¿no? ¿Y qué más? Su nombre y el nombre de la asignatura, vamos a poner, ¿no? Nombre, asignatura. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí el estudiante 1 que sacó 6 en bases, ¿no? Al estudiante 2 que sacó
5 y sacó envases, ¿no? Al estudiante 3 que sacó 6 en envases. Al estudiante 1 que sacó 10 en sistemas operativos. Al estudiante 2 que sacó 9 en estructuras discretas, ¿no? Ahorita les estoy mostrando nada más el PDF. Yo creo que ahorita que termine de editar esta tablita la van a ver, ¿no? Déjenme, termino ahorita. Y al estudiante 3 que sacó 10 en sistemas operativos. Ahora sí ya ven la tabla de datos. Sí, se ve. Ok. Entonces ahora vamos a suponer que quiero mostrar una consulta que me diga lo siguiente. Ok. Una consulta que me diga lo siguiente. Quiero mostrar a todos los IDs a todos los estudiantes. No, está bien, Ángel, no te preocupes. No les hagas caso a tus compañeros. Este, quiero mostrar a todos los estudiantes que tengan un promedio de 8 o más en sus calificaciones porque a ellos les vamos a dar una beca. Ok. ¿Cómo haríamos esa consulta? Ok. Quiero a todos los estudiantes que tengan un promedio de 8 o más porque a ellos les vamos a dar una beca. Entonces, con lo que ya hemos aprendido, primero, ¿qué tendríamos que calcular? Antes de decidir a quiénes les damos una beca, ¿qué tendríamos que calcular? El promedio de las calificaciones, ¿no? Entonces, vamos a primero a hacer una consulta que me diga el promedio de las calificaciones por estudiante. Eso ahorita ustedes ya me podrían ayudar, ¿no? ¿Qué tendría que escribir select? ¿Qué cosa? Pregunta, ¿sí ven que escribí la palabra select o todavía no? Sí se ve. ¿Sí? Ok, muy bien. Select, ¿qué cosa? Si quiero que por estudiante me diga su promedio. Tendría que escribir, Sería ABG. ajá, ABG ABG de promedio. de O qué de columna más calificación. bien, de calificación, muy bien. Pero ¿qué otra columna sería interesante agregar aquí? Porque si nada más pongo el promedio, ¿no? Y el nombre de la asignatura quizás. Si pongo el nombre de la asignatura, ¿qué va a ocurrir? Que me va a calcular el promedio, pero, Por asignatura, ¿no? exacto, pero me diría, en bases de datos todos los alumnos tienen este promedio. O sea, me estaría indicando la calificación promedio, pero a nivel asignatura. Pero yo no quiero eso, ¿no? Yo lo quiero a nivel de quién. De estudiante. Ajá, entonces debo de poner que Estudiante ID. estudiante ID, ok, estudiante ID. Ahora pondría from, vamos a ponerle historial, ¿no? Supongamos que esta tabla se llama historial. Y como nótese que tengo una columna aquí y una función de agregación acá, estoy obligado, decíamos, a usar qué cosa? Group by. Group by, ¿no? Entonces pongo group by y aquí pondría qué cosa? Esta ID. Estudiante ID. Estudiante ID. Ok. Fíjense que aquí en el chat me están proponiendo que le agregue a esta consulta asignatura. Si yo le agrego asignatura, ¿qué efecto tendría? ¿Qué efecto tendría si le agrego asignatura? Que lo va a hacer por cada asignatura y por cada estudiante. Ok, ahí la manera de interpretar esos resultados que me diría, mira, por cada estudiante, ¿no? La calificación de la materia es tanto. Entonces, como que no tendría mucho sentido, ¿estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? A menos de que
exacto, nos daría exactamente la misma tabla. La única opción en donde tendría sentido es si el estudiante hubiera cursado varias veces la misma asignatura, ¿no? Entonces ahí ya me daría el promedio de las calificaciones que tiene por cada vez que la cursó, que no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, por eso es que no nos convendría tanto, ¿no? Y con el ejercicio que les dije, tendría que ser a nivel de estudiante, ¿no? Entonces, nada más para completar. Ahora, con esto resolvimos una parte, pero acuérdense que yo les estaba comentando hace rato. Quiero aquellos que únicamente, ¿no? Tengan un promedio de 8 o más. ¿Qué le harían a esta consulta? O sea, la voy a dejar hasta aquí, la consulta, y voy a dibujar cómo se verían los datos con esta consulta, ¿no? Entonces, voy a escribir otra vez aquí un texto y ¿cómo se verían los resultados? Tendría una columna que es estudiante ID y tendría ya su ABG. Entonces, por ejemplo, el 1 tendría, ¿no? El 1 tendría un promedio de, ¿qué sería? Creo que es de 8, ¿no? Algo así. El estudiante 2, si observan ahí, tendría que promedio, tiene que 5 y ¿qué? 14, creo que 7, ¿no? El estudiante 3 tendría ahí que tiene un 6 y un 10, igual es un 8, ¿no? Así se verían nuestros resultados. ¿Ok? Ya ven la tabla en rojo. O sea, cuando ejecutemos esta sentencia me va a producir una tabla como esta. ¿Ok? Pero el problema es que, como les comentaba, yo quiero únicamente a los estudiantes que tengan, ¿cuánto les dije? 8 o más, porque a ellos les vamos a dar una beca. Entonces, este registro no debería de mostrarse en el resultado. ¿Ok? ¿Qué se les ocurre hacer para filtrar, ¿no? Y quedarme nada más con estos dos? ¿Qué le Ah, modificarían a esta consulta? Voy a reescribirla y en lo que ustedes le piensan un poquito la reescribo. ¿Vale? From historial. Goodbye. Algo que se les ocurra, ¿cómo filtrarían ese registro? ¿Se puede utilizar un where? Ok, vamos a intentarlo. ¿Dónde pondríamos where? Siempre va antes de goodbye, va acá, where. ¿Y qué le pondrían? ABG, Ujú. calificación, igual, mayor o igual a 8, ¿no? Ok, mayor o igual a 8. Suena bien, ¿no? ¿Qué opinan los demás? ¿Apoyan la idea? Nadie dice nada. ¿Quién sabe? Dice. ¿Cómo se ve que ya es viernes, verdad? Bueno, cuando intenten ejecutar esto, ¿qué queremos obtener? Un bonito. No, esto no sirve. Creo que se usaba having, ¿no? Pero no me acuerdo. Así es. Pero vamos a entender por qué esto no funciona. Y este es un concepto muy importante que debemos de tomar en cuenta. Ok, ustedes no pueden, primer punto, no podemos incorporar una función de agregación dentro de where. El único lado donde puede aparecer una función de agregación es en la cláusula select y como vamos a ver un poquito más adelante en la cláusula having, que having está por acá abajo. De allá en fuera no pueden reutilizar una función ABG. Y sirve que les comento algo que alguna vez un alumno que me dice, ok, entonces no pongo ABG, ok. ¿Y qué pasa si le pongo aquí un alias, no? Le pongo as.
promedio, ¿no? Alguien se le puede ponerle un alias a esta columna y le pongo promedio, ¿no? Haz promedio. Y me dice, pues ya le puse un alias, entonces aquí en lugar de poner ABG le pongo promedio, ¿no? Y me dice, pues ya no está ABG, ¿no? Entonces ya va a funcionar. ¿Qué opinan? Tampoco. ¿Ok? Aunque le pongan un alias, lo único que están haciendo es disfrazando de la columna, ¿no? Pero tampoco funciona. Bueno, no quisiera que lo memorizáramos, quisiera que lo entendiéramos por qué no puedo utilizar ABG ahí. Bueno, esto tiene que ver con el orden en el cual se procesa la sentencia. La manera en cómo se procesa una sentencia de este estilo es que primero se genera la lista, ¿no? Primero se genera una lista de valores como la que ven aquí, como la que le estoy aquí indicando. ¿Ok? Pero para que se genere esta lista, primero se ejecuta where. Puede ser que nuestra consulta tenga predicados, ¿no? Por ejemplo, imagínense que le digo a esta consulta, tráeme todos los alumnos que están inscritos en el semestre 2022. Y ya que tengas esa lista, ya después los agrupas por calificación, ¿no? Por estudiante ID, perdón, por estudiante ID. Entonces, siempre en una sentencia select, primero se ejecuta el predicado, primero se hacen los posibles filtros que tenga y ya hasta después se empiezan a hacer los grupos y por lo tanto ya se sabe el valor de ABG. Pero aquí, ¿qué estoy intentando? Que antes de que se hagan los grupos, quiero ya saber el valor de ABG. Pero en este instante, cuando se procesan los predicados, todavía ni siquiera se hacen los grupos. O sea, primero se calcula la lista de los registros que me dé la consulta y ya hasta el final se empiezan a formar los grupos y se calculan los valores de la función. Entonces, aquí nunca puedo poner una función en la cláusula where. ¿Por qué razón? Pues porque todavía ni siquiera se hacen los grupos cuando se procesa el filtro de los datos. Por esa razón, no puedo poner ABG y ninguna otra función dentro de la cláusula where. La única excepción es que tuviéramos una subconsulta, pero eso ya es otra historia, ¿no? Porque cuando metemos subconsulta, se ejecuta primero la subconsulta y ya el resultado se reutiliza en la tabla externa. Pero eso lo veremos más adelante. ¿Ok? Entonces, nunca vayan a poner una función de agregación que no sea, en algún lado que no sea la cláusula select o lo que vamos a ver ahorita que es con la cláusula having. Entonces, aquí lo que me interesa es que sí queda claro porque en where no va una función de agregación, o sea, no lo memoricemos, ¿no? No digamos, no, me dijeron que en ABG nunca va en where, ¿por qué? ¿Quién sabe, no? O sea, la razón es que los predicados de la cláusula where se evalúan, se procesan antes de que se formen los grupos. Y por lo tanto, si todavía no tengo grupos, mucho menos voy a saber el valor de ABG. Entonces, por eso es que no podemos usarlo aquí. ¿Ok? La manera correcta entonces de escribir esta consulta sería la siguiente. Lo voy a poner acá arriba, ¿no? Tendríamos que escribir algo así como select estudiante ID. Esto queda igual, ¿no? ABG de la calificación. Cerramos, ¿no? Ok, y ya ponemos from, entonces aquí escribiríamos, ¿qué? Historial. Ok, where, aquí si no tenemos ninguna condición, entonces directamente nos vamos a group by. Ok, y aquí quedaría estudiante ID. Pero si quiero filtrar con base al promedio, entonces debo de incorporar la cláusula having. Having, y aquí ya pongo, por ejemplo, ABG, calificación mayor o igual a 8. Ese sería el resultado adecuado. ¿Ok? Entonces, la diferencia, having, bueno, aquí lo escribí mal, debe ser se me fue ahí una B, pero bueno. Having lo que hace es
A ver si puedo, no me deja corregirlo. Bueno, Javi lo que me dice es, vas a filtrar, ¿ok? Vas a filtrar todos aquellos registros cuyo el resultado de la función de agregación sea mayor o igual a 8. Aquí sí ya se puede porque Javi, a diferencia de where, hace el filtro también, pero Javi, la diferencia es que se ejecuta posterior a que se hayan hecho los grupos aquí. Es decir, Javi puede ya saber el valor de ABG y por lo tanto ya puede quitar a este registro. ¿Ok? Entonces, en el orden de ejecución, primero se hace la lista de datos, se excluyen los registros que pudiera tener, se aplican los predicados más bien que pudiera tener where, y ya después de eso se hacen los grupos, ¿no? Obtengo esto cuando una vez que hago los grupos y que le aplico ABG, y por último se aplica la cláusula having, es decir, quítame todos aquellos registros que no cumplan con esta condición. Entonces se excluye este registro y ya finalmente la consulta me daría solamente estos dos registros. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto importante aquí? Cuando tengan un ejercicio donde les pidan agregar un filtro o un predicado y ese predicado involucra el resultado de la función de agregación, ese predicado, ojo, no lo vayan a poner en where porque no se puede, todavía no se puede resolver ahí, lo tienen que agregar en having. ¿Ok? Lo tienen que agregar en having. Entonces, mucho cuidado ahí. En un ejercicio que involucra funciones de agregación, que es en lo primerito que me fijo para al momento de calificar, primer punto que me fijo, si incorporan una función de agregación con más columnas y no le ponen group by o no ponen la lista de columnas correcta, ese ejercicio ya ni lo reviso, ¿no? Ya en 0 puntos, porque ahí es un error garrafal de concepto, ¿no? Otra cosa en la que me fijo es que si de repente veo alguna función de agregación dentro de la misma consulta que no sea en la cláusula select o en la cláusula having, igual ese registro, esa sentencia ni la tomo en cuenta, ¿no? Porque igual es un error de concepto. Entonces, ABG, las funciones de agregación solamente en select o en having, ¿no? O a menos que tenga una subconsulta. ¿Ok? Que eso lo vamos a ver en el siguiente tema. ¿Vale? ¿Alguna duda del uso de having? Ninguno. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Les parece? Bueno, con esto estaríamos concluyendo la parte de las funciones de agregación, ¿no? El uso de count, el uso de todas las funciones que vimos, el uso de group by, el uso de having. ¿Ok? Entonces, otra cosa que les quiero comentar es que, por ejemplo, aquí, en este ejemplo estamos mostrando, agrupando por clasificación y por estatus cuál es el libro más caro, por ejemplo, ¿no? Dice aquí, para cada clasificación y estatus determinar el precio máximo que un libro ha tenido. Entonces, esto nos diría, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Todos los libros de clasificación A con estatus vendido, el precio máximo que tengo registrado es de, no sé, cierta cantidad, ¿no? Lo que les quería comentar ahorita es, ¿qué pasa si omitimos a una de estas columnas, ¿no? Por ejemplo, si omito a la clasificación. Si quito esto, ¿funcionará la sentencia? Voy a empezar por lo más sencillo, al revés. ¿Qué pasa, decíamos hace rato, si quito esta columna y ejecuto la sentencia así como está? No funciona porque necesita tener el group by clasificación. Es correcto, ¿ok? Lo acabamos de comentar. Pero ahora, ¿qué pasa si lo aplico acá arriba? Si quito esto y así tal cual la ejecuto, ¿funciona? Debería, ¿no? Exacto, aquí sí funciona, ¿ok?
que típicamente debo de incluirla porque la sentencia es correcta, funciona y me muestra los resultados, pero ¿qué va a pasar? Lo único que pasaría es que en estos resultados esta columna va a desaparecer, no me la muestra, pero los grupos se siguen haciendo por clasificación y por estatus. Eso no cambia. El único problema es que si yo omito este atributo, pues no sabría a qué clasificación pertenece cada registro. ¿Ok? No lo podría visualizar, pero eso no implica que la sentencia esté mal hecha. Se vale. ¿Ok? Entonces, nada más para que lo tomen ahí en cuenta, ¿no? Muy bien, entonces, ¿dudas de esto? ¿Nada? Bueno, como les comentaba con esto, estos serían los conceptos de funciones de agregación, de goodbye y de having, ¿no? Entonces, nótese que en having también puedo poner condiciones que no necesariamente involucren a funciones de agregación, es decir, en este ejemplo estoy utilizando having como si hubiera utilizado a quién. Este predicado pude haberlo quitado de aquí y en lugar de ponerlo con having, ¿con qué pude haberlo puesto? En lugar de utilizar having, ¿cuál sería el equivalente? Where. En where, muy bien, en where. Ok, aquí después del from perfectamente pude haber puesto where status igual a comprado. Ok, y si lo pongo en having, bueno, tengo lo mismo. Nada más que aquí mi pregunta sería, ¿cuál creen que sea lo más adecuado? ¿Ponerlo en having o ponerlo en where? Cuando tengamos un predicado que no hace uso de alguna función de agregación. Con where, ¿no? En where sería más adecuado. ¿Ok? Si de repente a ustedes se les ocurre poner predicados en having, no pasa nada, funciona. Pero la verdad es que es más eficiente hacerlo en where. ¿Por qué razón creen que sea más eficiente? Porque si ustedes este predicado lo aplican antes de que se hagan los grupos, muy probablemente este predicado va a producirme pocos registros. Si tengo pocos registros, entonces al momento de calcular las funciones de agregación, bueno, se van a tardar menos porque tienen menos registros que procesar, ¿no? Entonces imagínense que dejan el predicado hasta el final con having, lo que van a provocar es que primero se van a hacer todos los grupos, ¿no? Y ya que tenga el resultado de la función de agregación, aplico un predicado. Entonces ahí puede ser que ese predicado excluya a muchos registros que ya fueron calculados previamente. Entonces ahí estaría desperdiciando cálculos, ¿no? Porque estoy calculando la función de agregación para muchos registros y al final termino excluyéndolos con un predicado. ¿Ok? Entonces sería más eficiente que mejor primero filtro, excluyo los registros y ya después me pongo a hacer grupos. Y ahí ya no tengo, digamos, pérdidas porque yo sé que los registros que estoy procesando son los que voy a mostrar. ¿Ok? Entonces en where suele ser más eficiente. Entonces, por eso lo correcto sería no ponerlo aquí, sino ponerlo con where, ¿no? Obviamente donde no me puedo salvar es cuando utilizo una función de agregación. Aquí sí ni cómo librarnos. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿les parece si de una vez avanzamos con este tema y ya nos dedicamos a hacer puros ejercicios? ¿Aguantan o no? Pues yo Sí. creo que hasta, o sea, no sé si esto vaya a venir en la siguiente, ¿cómo se llama? En la ¿Práctica? siguiente práctica. Sí. La práctica que vamos a ver al ratito en el laboratorio es es la práctica número 11, ¿no? Sí. En la práctica número 11 justamente son estos dos temas, ¿no? Funciones de agregación y subconsultas. De todas maneras, si no lo veo ahorita, lo tengo que explicar en el laboratorio, ¿no? Entonces, mejor de una vez, ¿les parece? Pues ahorita mejor terminemos la parte teórica y ya en La el parte laboratorio teórica. hacemos. En el laboratorio hacemos ejercicios y el próximo martes también hacemos más ejercicios. No. ¿Ok? Nótese que el tema de subconsultas es el último tema del tema 9. ¿Ok?
Entonces, hacemos una pequeña recapitulación, ya llevamos bastantes conceptos en el tema 9, ¿no? Que fue desde sentencias select muy sencillas hasta los conceptos de álgebra relacional, todos los operadores del álgebra. Después vimos todos los joins, todos los tipos de join, inner, outer, natural, cross, ¿no? Todo el uso de las funciones, ¿no? Todos los operadores booleanos, ¿no? Funciones de agregación. Entonces, todos estos conceptos y ahora subconsultas todavía es una herramienta más. Pues ya tenemos todos estos conceptos, ya se mezclan en los ejercicios, ¿no? Entonces, en un ejercicio ya les vamos a pedir inner join, outer join, álgebra relacional, funciones de agregación, subconsultas, todo mezclado, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se complica. Entonces, de ahí que hay que estar practicando, ¿no? Hay que hacer bastantes ejercicios para que, pues, empezamos a agarrar un poco de nivel, ¿no? Bueno, vamos con la parte de las subconsultas. ¿Qué es una subconsulta? Como su nombre lo indica, es una sentencia select dentro de otra. La consulta externa no necesariamente tiene que ser otra sentencia select, puede ser un update, puede ser un insert, como lo vimos en temas anteriores. Pero bueno, aquí en este tema nos vamos a enfocar únicamente a sentencias select que contienen otra sentencia select, ¿no? En sentido teórico podemos tener n subconsultas anidadas dentro de otra, ¿no? Algo así como lo que ven aquí. Que no se recomienda, ¿no? Porque entre más nivel de anidamiento tengamos, más complicada se vuelve la sentencia y más complicada se vuelve su entendimiento. Entonces, lo recomendable es que tratemos de evitarlas, ¿no? Que a lo más tengamos 2 niveles y ya. ¿Ok? Entonces, este tipo de subconsultas son útiles en donde queremos obtener algo para después calcular otra cosa, pero estos primeros resultados no los conocemos. ¿Ok? Entonces nos auxiliamos de una subconsulta para poder obtener ese dato desconocido, ¿no? O sea, primero consultamos algo, el resultado se lo aplicamos al externo y así sucesivamente. A excepción de un tipo de subconsulta que vamos a ver más adelante, la manera en cómo se resuelve este tipo o cómo se procesa este tipo de sentencias es, vamos procesando de lo más anidado hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera. El resultado del query interno se va a utilizar para resolver el externo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la sentencia se va procesando de adentro hacia afuera. Ok. Bueno, características de una subconsulta a nivel general. Lo primero que hay que recordar es que una subconsulta, decíamos, es una sentencia select dentro de otra y siempre, siempre debe de ir entre paréntesis. Entonces, es la manera de cómo la identificamos fácilmente, ¿no? Una sentencia select encerrada entre paréntesis. Ok. A la consulta interna se le llama subconsulta o consulta interior y a la de externa se le llama, pues, consulta padre, ¿no? Algunos lo llaman así, ¿no? O consulta exterior. Decíamos, la salida de la consulta interna se emplea como entrada para la consulta externa. Ahora, voy a compartirles aquí un whiteboard para que esto sea un poquito más ilustrativo. Esto es Stop Share y ahora les voy a compartir esto. Ok. ¿Qué cosa me puede regresar una subconsulta cuando la ejecutemos? ¿Cuál sería, por ejemplo, lo mínimo que me podría regresar una subconsulta? Lo mínimo, lo mínimo. Un registro todavía más particular. ¿Null? Exacto. De entrada, null, pero más bien sería 0 registros, ¿no? 0 registros, 0 columnas. ¿Ok? Esto es lo que me puede regresar una subconsulta. Hacia arriba, ¿no? Cuando una subconsulta me regresa 0 columnas, 0 registros,
la consulta externa justamente lo interpreta como un valor nulo. O sea, no hubo dato, no hay dato. Pero este null lo interpreta así la consulta externa. Ok, bueno, si no es null, ¿cuál sería el siguiente nivel? Lo mínimo que no sea nulo. Un registro nos fuimos muy arriba. Algo menos, más particular o más pequeñito que un registro. O el registro ya es la unidad mínima. Acuérdense que un registro está formado por un conjunto de ¿qué? De datos. De columnas, ¿no? Ujú. Entonces, lo mínimo me podría regresar, ¿qué cosa? Una columna. Entonces, 0 registros, 0 columnas. Aquí me puede regresar un solo dato, ¿no? Es decir, una columna, un registro. O sea, es lo mismo que decir un dato. Ahora sí, podría también regresarme, si seguimos avanzando, ahora sí, un registro que esté formado por varias columnas. ¿Qué otra cosa me puede regresar una subconsulta? Ahora, en lugar de que sea un registro, me puede regresar una sola columna, pero formada por varios registros, ¿no? También me puede regresar algo así. ¿Ok? Y finalmente, ¿cuál sería el último escenario? Que me regrese una matriz, ¿no? N por M. Varias columnas con varios renglones. ¿Ok? Esta sería otra alternativa. Entonces, aquí lo importante es una subconsulta me puede regresar, ¿qué cosa? 0 registros, 0 columnas. El query externo lo interpreta como un valor nulo. Un dato, una sola columna, un solo registro, ¿no? O una especie de vector, ¿no? Un registro con n columnas. O una columna con varios registros, pero una sola. Y si ya son más de uno, entonces me regresaría una matriz de datos. ¿Ok? Son a nivel de cantidad de datos lo que me puede regresar una subconsulta. ¿A qué viene todo esto? Bueno, porque es importante tenerlo en mente porque dependiendo lo que me regresa la subconsulta es el lugar donde la puedo ponerla, ¿no? Entonces, eso me lleva al siguiente punto. ¿Dónde puedo incorporar una subconsulta dentro de otra? Fíjense bien. Si recordamos la sintaxis de la sentencia select, tenemos, por ejemplo, select C1, C2, ¿no? Y después tenemos from, tabla 1, T1, y voy a utilizar ahorita sintaxis estándar. Join, tenemos T2, por ejemplo, y después viene la cláusula on, ¿no? Alguna condición. ¿Ok? Después podemos tener, vamos a ponerle aquí, condición, no sé, T1.id igual a, no sé, T2.id. Después tenemos la cláusula where, que aquí puede llevar condiciones, ¿no? Si queremos, podemos meter group by, ¿no? Después podemos meter having si queremos, dependiendo la consulta. ¿No? Select. Having. ¿No? Las columnas. Y finalmente ya podemos tener order by. A nivel básico, a nivel general, esta es toda la sintaxis, ¿no? De una sentencia select. En sintaxis anterior, nada más voy a ponerla aquí rápidamente. Sintaxis anterior. Voy a copiar lo mismo y la única diferencia aquí con esto, en sintaxis anterior, es que tendríamos una estructura más o menos así, ¿no? Solamente que en lugar de tener aquí join, tendría
from T1, T2 y en lugar de on, aquí tendría where, la condición de join, y aquí ya tendría otros posibles predicados. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, bueno, ya me lo cambió a rojo. Mi pregunta para ustedes es, ¿en dónde puedo incorporar una subconsulta? ¿Ok? Entonces, fíjense bien, puedo meter una subconsulta aquí, que en lugar de poner una tercera columna, la tercera columna sea sustituida por una subconsulta Q. ¿Ok? As Q. ¿Ok? Aquí la puedo poner. ¿Dónde más? En lugar de poner aquí, por ejemplo, from T1, en lugar de sustituirlo en lugar de poner una tabla, puedo haber puesto en lugar de esto una subconsulta Q. ¿Dónde más? También acá. En lugar de poner una tabla, puedo poner una subconsulta y una subconsulta Q. ¿Ok? En el on, aquí en el on, normalmente aquí no ponemos eso, ¿no? Aunque podría también. A lo mejor lo voy a igualar con el resultado de una subconsulta. En where también puedo poner, aunque típicamente en where ponemos normalmente una condición que sería un campo 1 tal vez, algún operador igual, mayor, qué sé yo. Y puedo incorporar aquí una subconsulta. Ok, en group by no ponemos subconsultas, pero ¿qué creen? En having también puedo obtener algo parecido como where, ¿no? Si son predicados al final de cuentas. No sé, igual a subconsulta. Ok, y nada más. En el caso de la sintaxis anterior es exactamente lo mismo, solamente que aquí tendría from T1, T2, y entonces aquí tendría una subconsulta. Y de ahí en fuera es lo mismo que arriba, ¿no? Entonces, como pueden notar, en una sentencia select casi en prácticamente todos los lados de la estructura de las sentencias select puede aparecer una subconsulta. ¿Ok? Entonces, no está tan sencillo porque como pueden ver, pueden tener una sentencia muy compleja formada por un montón de subconsultas. ¿Ok? Entonces, en los subqueries más sencillos de entender o de imaginarlos son los siguientes. Aquí, por ejemplo, ¿qué me está representando una subconsulta si la ponemos dentro de la cláusula from o dentro de la cláusula join? En sí, Q, ¿qué me está representando? ¿Qué está sustituyendo? ¿Quién me dice ahí? ¿A una tabla? A una tabla, muy bien. Por ejemplo, en la cláusula on y en la cláusula where, en este ejemplo, ¿a qué está sustituyendo? ¿O qué me está representando? ¿Qué me debería de regresar esa subconsulta en estos dos casos que les acabo aquí de marcar? Un dato. Un dato, o sea, me debe de regresar solamente este valor. Si les hace sentido, porque si me regresara una lista, pues no podría calcular esta expresión booleana, ¿no? ¿Están de acuerdo? A no ser que le pusiera un in, ¿no? Exacto, hay una variante. Por ejemplo, en lugar de en where puedo poner algo así, C1 in, y aquí puedo sustituirla por una subconsulta Q. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta subconsulta sí me pudiera regresar cuál de todos estos posibles resultados. Si le pongo C1, y bueno, le puse CI, pero debe ser C1 in, ¿qué me puede regresar esta subconsulta para que in funcione correctamente? Una columna. Una lista de valores, exacto.
sería algo como esto, ¿no? Que le estoy marcando aquí, ¿no? Una lista de valores para una determinada columna. ¿Ok? Entonces ahí sí puede ser que no solo sea un dato, sino que sea una lista. ¿Ok? Y en Having aplicaría lo mismo, ¿no? Que aplica en Where. Puede ser un solo valor, puede ser una lista de columnas. ¿Ok? Y viene el más complicado de entender. En este ejemplo, ¿qué me estaría representando aquí una subconsulta? Si la pongo hasta acá en la cláusula select. ¿Un dato o un registro? Un dato o un registro. Casi. ¿Ok? Es un dato. Me debe de regresar un solo valor, como este. ¿Ok? Seguramente muchos de ustedes se preguntarán por qué, ¿ok? ¿Por qué un dato y no una lista? ¿No? Acuérdense que el lenguaje SQL lo que me dice es que por cada uno de los registros que encuentres en toda esta consulta, quiero que pintes el valor de la columna 1. ¿Ok? Por cada registro que encuentres, quiero que muestres el valor de C2. Si aplicamos esa misma técnica con la subconsulta, ¿cómo sería? Por cada registro, ¿ok? Por cada registro que encuentres en la consulta, muéstrame el resultado de la subconsulta. Entonces, por cada registro, ¿cuántos resultados debería de pintarnos o de mostrarnos? ¿Cuántos? ¿O no se entendió la pregunta? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Ok? Usados. Estábamos comentando, por cada registro que se encuentre en esta consulta, ¿ok? Por cada registro, ¿ok? Muéstrame el resultado de la subconsulta. Entonces, si por cada registro, imagínense que tengo aquí varios registros, por cada registro se dibuja el resultado de la subconsulta. Por lo tanto, ¿qué me debería de regresar aquí? El resultado de la subconsulta, el mismo número de veces que los registros que se encuentran en la consulta. ¿Qué se muestra en cada celda? Siempre a nivel general, ¿cuántos valores puedo mostrar en cada celda? 1. 1. 1. Aquí es un solo dato, un solo dato. Entonces, si les estoy comentando por cada registro que se encuentra en la consulta, ¿cuántos valores debería de mandarme la subconsulta aquí, en esta celda? 1. Un dato. Por lo tanto, esta subconsulta tengo que cuidar que me regrese un solo valor. Porque si me regresa una lista, es como si ustedes quisieran pintar una lista aquí en una celda. Es como si tuviéramos tablas 3D, no sé, una cosa así. No puedo, ¿no? Al menos en este curso no podemos hacer esto. ¿Ok? Entonces, por eso la subconsulta tiene que mostrarme un solo valor. ¿Sí? Bueno, ya se nos acabó la clase. Esto sí que lo repasamos, ¿no? La siguiente clase. Entonces, nada más ahorita nos quedemos con la idea de que pues una subconsulta, ¿verdad? Puede aparecer en prácticamente todas las partes o todas las cláusulas de la sentencia select. ¿Ok? Pues como vimos, puede aparecer en la cláusula select, en la cláusula from, en la cláusula join, en la cláusula on, en where y prácticamente en las únicas donde no es en group by y en order by. ¿Ok? De ahí en fuera, en todo, en todas partes puede aparecer. Entonces de aquí hay que tener cuidado, ¿no? De cómo planteamos nuestra sentencia porque podemos hacerla muy compleja, ¿no? Pero al final es factible, ¿ok? Bueno, entonces con esto ya tendríamos prácticamente la teoría de las subconsultas y ya lo que sigue es meramente
practicar, ¿no? Con todo esto. Igual les recomiendo, como ven aquí, pues no leí así el PDF, ¿no? Así tal cual. Recuerden que en clase no leemos los PDFs, sino esto es para que ustedes después los lean, ¿no? Los entiendan y contra la clase comparen y ya puedan, pues entender mejor esto, ¿no? O sea, no dejen de leer los PDFs. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿les parece hacemos un pequeño break de unos 10 minutos? Y ahorita en el lab vienen ejercicios, exactamente. En el laboratorio ya empezamos a hacer ejercicios. De todas formas, los que no están en laboratorio, pues vamos a hacer más ejercicios, ¿no? La semana que entra. ¿Vale? Bueno, entonces, Profesor, yo tengo una duda rápida. sí, adelante. Por ejemplo, ahí usted tiene en la primera consulta que escribió, tiene un from y una subconsulta y un join con una subconsulta. Ajá. En caso de que se hiciera el from y el join ambos con subconsultas, ¿cómo estaría puesta la condición on? Ok, normalmente aquí cuando tienes la subconsulta le asignas un alias a esa subconsulta. Aquí les puse Q a los dos, ¿no? Pero bueno, ya en un ejemplo ya con sintaxis correcta, pondrías from, abres paréntesis, toda tu subconsulta, cierras paréntesis y le pones un alias Q. Después pones join, haces lo mismo, abres, cierras paréntesis, le pones a lo mejor R, ¿ok? Y ya en el on, entonces, por ejemplo, puedes poner Q.id igual a R.id. ¿Sí me expliqué? Ok, gracias. O Sí, sea, gracias. al final de cuentas, esa Q y esa R es como si estuvieras apuntando a dos tablas, como si fueran alias de dos tablas. ¿Ok? Ok, La manera más sencilla es, imagínate que esa subconsulta es como si fuera una tabla, ¿no? Al final de cuentas es eso. Puede ser una matriz de datos y a esta tabla, esto lo puedes visualizar, la puedes representar por un alias que se llame Q y el manejador la usa como si fuera cualquier otra tabla, ¿no? De hecho, algunos manejadores, incluido Oracle, a este tipo de tablas que se generan al vuelo, ¿no? Es una tabla generada al vuelo. Se les conoce como inline views. ¿Ok? Muy ok. bien. Ok, Sí, entonces, gracias, profesor. no de qué. Nos los veo ahorita en 10 minutos si quieren, ¿no?